Acompáñame a la presentación del nuevo Just Dance 2026. Estamos en los estudios Inspira, en Valencia. Ellos han hecho todas estas coreografías en stop motion para Just Dance. Veremos el proceso de creación de Born to Be Alive. Podremos ver los escenarios, los coaches, tanto de este año como de los anteriores. Podremos jugar en primicia al juego. Pude entrevistar a dos personas muy importantes que trabajan en Just Dance y obviamente les pregunté dudas muy necesarias de Just Dance. Así se creó Born to Be Alive. En la fase inicial, Just Dance se comunica con Inspira y le dice, por ejemplo, este año queremos que hagáis un mapa de Halloween. Todo empieza con María Tamarit, concept artist. Aquí empieza con los bocetos. Van tomando distintas referencias y salen los primeros planteamientos. Aquí vemos los primeros bocetos de Lizzie, la coach de Born to Be Alive, y cómo ha ido evolucionando. No querían que fuese creepy, sino más bien cute. Aquí veis cómo era antes y cómo ha quedado el concepto final. Podéis ver también algunos escenarios con distintas iluminaciones y las propuestas de título. Esta parte inicial de ilustración y propuestas es un mano a mano con Just Dance, ya que ellos son los que eligen la propuesta final para poder pasar a animarlo todo. También tenemos, por supuesto, los personajes que salen por el fondo, ya que estos también tuvieron distintas versiones. Es increíble cómo pasa de un boceto a el gameplay final. Aquí podéis ver cómo se crea todo, es flipante. La idea inicial que tenían era hacer un mapa gigante y que Lizzie fuese de un lado a otro en el mapa general, pero se cambió a Lizzie caminando en la cámara frontal para que quedase más guapo, la verdad. Una vez que tienen todo listo, el equipo de Just Dance les envía un vídeo del baile hecho por una bailarina real y se hace una prueba con todos los bocetos del mapa, y cuando dan el visto bueno toca pasarlo todo a la vida real. La novedad de este año es que Lizzie tiene toda una estructura para la cabeza, ya que necesitaba parpadear y un sistema de imanes para cambiar de cara. Esta parte se creó con una impresora 3D. Antes de seguir, por favor, observad que tenían aquí al resto de coaches de años anteriores. Yo me quedé flipando cuando los vi en persona. Luego los veremos con más detalle. Aquí tenemos a Lizzie en persona. Como veis, la estructura del cuerpo es un esqueleto de hierro con muchas articulaciones. Sí que es verdad que hay ciertos movimientos que les cuesta animar, ya que la estructura es limitada, pero se las ingenian para que quede genial. Podéis ver aquí todas las caretas que tenía Lizzie y que fueron intercambiando a lo largo del gameplay. Mirad cómo funciona el sistema de parpadeo. Es una locura. También podéis observar las maquetas que hicieron. Están hechas con impresora 3D y pintadas a mano. Aquí también tenemos distintos elementos que aparecen detrás del mapa, hechos de resina. Con esta máquina de aquí crean a los fantasmas, los animan sobre el cristal con una cámara desde arriba y luego los implementan en el mapa con el ordenador, ya que así es mucho más fácil. Llegó el momento de animar a Lizzie y al resto de personajes sobre el mapa. Aquí estaréis viendo cómo se han ido montando todos los mapas a cámara rápida. La verdad que pasar de una ilustración a estos pedazos de mapas me vuela la cabeza. Es que son muy buenos. Podéis observar a Lizzie, al lobo y las ovejas. Como curiosidad, los personajes están anclados al suelo, así se aseguran de que se queden en la misma posición. Además de que las cámaras están pegadas al suelo para evitar movimientos entre fotogramas. Aquí veis cómo se crea el baile. Se graba a 25 fotogramas por segundo. Es decir, deben sacar 25 fotos para hacer un segundo de gameplay. Y con cada foto mueven al personaje un poco para que quede una animación perfecta. Se pueden pasar semanas en cada plano, ya que no solo deben mover a Lizzie, sino a todos los personajes del fondo. De media suelen hacer 3 segundos al día. Es increíble. Aquí nos mostraron un ejemplo rápido de cómo se hace stop motion. Para sincronizar a la coach Lizzie con la música, toman de referencia la grabación de la bailarina real que les proporcionó Just Dance. Nos estuvieron enseñando todos los escenarios en el estudio y la verdad que impacta. No me imaginaba que todo fuese tan grande.
Aquí me dejaron tocar y mover a Lizzie. La verdad que me daba miedo tocarla por si la rompía o algo, pero fue guay, estuvo muy chulo. Ahora puedo decir que he tocado a una coach y también le arranqué la cara. ¿Esto se le puede llamar fatality? Gente, mira, esta es la coach de Born to Be Alive. Mírala. La puedo mover y todo. Mira. Está guapísimo. Mira el logo tochetado aquí, como musculoso. Que la verdad, gente, me siento como muy raro aquí, en plan. Es una coach de Just Dance y yo estoy aquí con una coach de Just Dance. Que me creía que en plan era, pues así, todo chiquitito. No, mírala. Mira esto. Mirad aquí, gente. Mira qué bonitas son tan bonitas, son tan chiquititas. Bueno, esta está un poco más como que no quiere vivir, ¿no? Pero esta, mira qué bonita. Mirad lo que tengo, porque esto es impresionante. O sea, tenemos aquí los coaches de Just Dance de stop motion. Esto es una comadreja, voy a tocar, ¿eh? La comadreja de Shine a Little Love, creo que era. Mírala, mírala, qué bonita que está. Muy bonita. Mira, aquí que tenemos al reno, tenemos la ardillita, muy chiquitita. Luego está el principal de todo, que es el panda, el icónico panda. Míralo. Le quiero tanto, pero tanto. Mira, panda. El panda. Una que me encanta, porque es que me encanta. Tenemos aquí a la coach de Slate Ride. Mírala. Qué bonita que es. Mira el pelo. Es muy bonita, gente. Y luego este que es el icónico de Mimi, el explorador. Es increíble. Está muy guapo, gente. Por aquí, gente, venid. Tenemos varios escenarios de Born to Be Alive. Este es uno. Por aquí tenemos cosas que se utilizaron. ¿Veis? Esto de aquí. Todo esto lo veréis por el fondo del mapa. Estas cosas. La casa. Tenemos aquí esto de Frankenstein y tenemos esto que es esto de aquí. Lo siento. Y después de meses de trabajo, aquí tenéis el resultado final. Más tarde me hicieron una animación a mí, como si yo fuese un coach, con una técnica que se llama pixelizar. Me iban moviendo poco a poco y tomando fotos. Yo tenía que estar completamente quieto. Había momentos que lo pasé demasiado mal, pero me divertí un montón haciéndolo. Aquí tenéis el resultado. No te olvides de darle a like y suscribirse al canal con la campanita activada. Y llegó el momento de probar el juego. Probé la función de cámara con el móvil. Me dejaron elegir, así que obviamente elegí a Tate McRae. Pero además pude bailar APT y obviamente Born to Be Alive. ¿Podéis ver ahí el cartel gigante que me llevé a mi casa? Gracias al equipo de Ubisoft, Inspira y Just Dance por dejar que me lo llevara. O sea, es que me habéis hecho muy feliz. María nos estuvo contando curiosidades y lore, además de algunas dudas que tenía sobre el mapa. Aquí os dejo la entrevista. Es la historia de Lizzie. Al final vamos como a la familia de Frankenstein, pero más modernizada. Cambia un poco la historia de Halloween, porque en este caso el personaje principal es el que va a entregar a los monstruos caramelos y no es el niño el que llama a la puerta y le dan caramelos, sino que es al revés. Ella se va a un mundo en el que los realmente protagonistas de Halloween, que son los monstruos, no tienen caramelos y nadie va a sus casas porque les dan miedo. Y en realidad esos monstruos son muy adorables y no dan nada de miedo. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso del conde Drácula, que lo tenemos aquí, que hemos puesto que es vegetariano. Entonces, como curiosidad, podéis ver que hay muchísimos cuadros en los que él ha cultivado calabazas, aquí se está comiendo un tomate, aquí está haciendo una cara con un melón, tiene de todo, aguacates, zanahorias. Y también, si os fijáis, pues lo que está haciendo es que riega y salen calabazas. No es para nada el típico Drácula al que estamos acostumbrados. Sí, bueno, la idea, con todos los personajes les hemos dado la vuelta y les hemos puesto la parte tierna. Los monstruos no siempre son malos, los monstruos pueden ser adorables y pueden ser buenos. En este caso, el hombre lobo tiene una guardería y lo que hace es que cuida a las ovejas. Entonces lo vemos como está por ahí, coge las ovejas, les da el biberón,
juega con ellas, baila, hay una columpiándose, ellas están muy tranquilas, no hay peligro ninguno. Bueno, desde Just Dance nos piden ideas, nosotros siempre presentamos unas 3 ideas, 2 o 3 ideas. Entonces ellos eligen la idea que mejor les encaja y a partir de ahí pues desarrollamos, hacemos los primeros stories con las primeras acciones y en función de también la canción y lo que pide un poco la letra y de qué va, pues vamos añadiendo o quitando cosas. En este caso pues los primeros stories cambian mucho a lo que ha sido el juego final. Pero es un proceso largo en el que se va como retroalimentando tanto el equipo de Just Dance como nosotros. Vamos cambiando feedbacks y vamos pues, subiendo de nivel y haciendo de todo mejor cada vez. Pues nosotros tardamos 6 meses, 7 y porque corremos, ¿vale? Porque vamos rápido y porque al final tenemos unos tiempos. Pero es mucho trabajo, desde que empiezas las primeras ideas, a hacer los bocetos de los personajes principales, te pones en el story, al final puedes estar fácil un mes largo solo con el tema de los personajes, diseñándolos y haciendo el story. Cuando el story está aprobado, entonces ya, y los personajes también, ya entra la parte de taller. Y ahí pues puede estar 2 meses más y al final sumamos todo el proceso, animación y luego postproducción y son unos 6 meses, 7 meses. En este caso, claro, sí, diciembre creo que fue y en diciembre nosotros ya estamos en Halloween a muerte, durante todo el año estamos en Halloween, llega Halloween y estamos en Halloween también. Entonces, básicamente se tiene que ir con mucho tiempo porque es una técnica que, claro, implica mucho tiempo para hacerla, todos los procesos. Vale, gente, y ahora el momento de la entrevista. Me dejaron hacerle varias preguntas a 2 personas que trabajan en Just Dance, que son Kendra Meserve, que es International Product Manager de Just Dance, y Simon Canut, Associate Producer de Just Dance. Yo intenté preguntarle cosas importantes, ¿vale? Entonces, no me dejaron hacerles muchas preguntas porque tampoco están a mi disposición, el tiempo es limitado. Vamos con las preguntas. Esta entrevista se realizó en inglés. Primera pregunta que le hice fue, y espérate porque la última pregunta lo vas a flipar, ¿eh? ¿Planean traer de vuelta el World Dance Floor, el modo multijugador? Pero que claro, mucha gente quiere de vuelta ese modo, ¿no? A lo que me dicen, sabemos que hay voces que lo piden, por supuesto, no estamos desconectados de eso, somos conscientes de que hay solicitudes para que vuelva. Actualmente no hay planes para traer de vuelta World Dance Floor. Dicho esto, viéndolo desde una perspectiva más general, el equipo de Just Dance sigue muy comprometido y apasionado con ofrecer experiencias que mejoren la forma de jugar Just Dance. Así que el equipo de desarrollo está centrando sus esfuerzos en ofrecer nuevas funciones y nuevo contenido que entusiasme a la comunidad. Yo creo que esto se puede ver reflejado en este nuevo juego que nos han traído, el nuevo modo de Party Mode, que también trae de vuelta ese modo Simón dice tan icónico de Just Dance 2 y pues con nuevos extras, ¿no? Para que el modo sea más completo. Pues nada, gente, no planean traer de vuelta el World Dance Floor, pero sí que pues más modos de juego y más forma de que la gente pues se lo pase bien con Just Dance, que no sea solo con las canciones. Siguiente pregunta, ¿tenéis en mente traer de vuelta la Just Dance World Cup o hacer un gran torneo presencial, como también por ejemplo las Olimpiadas de Just Dance? Lo que me han dicho es, actualmente no hay planes para competiciones eSports, sin embargo sabemos que hay potencial para eso dentro de Just Dance y con cierto segmento de jugadores interesados, así que no está olvidado, pero actualmente no hay nada en desarrollo que podamos compartir. Que podamos compartir significa que están desarrollando algo que está en secreto, no lo sé. La siguiente pregunta que le hice fue si planean añadir un modo tutorial para los jugadores casuales, para que les sea más fácil aprender las canciones, pues las extremas y las canciones más difíciles de Just Dance. A lo que me responde simple y llanamente, no tengo nada que compartir sobre eso hoy. Eso fue lo único que me dijo. Entonces, no sé si una respuesta tan contundente es porque está muy cerca el modo tutorial o no lo sé. Yo con esta pregunta la verdad que me quedé un poco loco, porque sí que es verdad que fue como muy contundente, en plan, no tengo nada que decirte hoy. En plan, con ese tono como de ¿sabes? Entonces no sé si es que el modo tutorial está más cerca que nunca. Bueno, y ahora la última pregunta y la más importante, que fue la primera que le hice pero la he dejado para el final, es: recuerdo una publicación que Just Dance hizo hace unos meses que decía, el lore regresará cuando menos te lo esperes. Entonces, ¿eso significa que el lore de Just Dance
volverá antes de Just Dance 2027? Porque claro, necesitamos saber qué ha pasado con el lore, porque llevamos 2 años sin saber nada del lore principal. Entonces, lo que me respondieron fue sobre el lore. En ese tema no tengo detalles específicos que compartir en general. Lo que sí puedo decir es que el equipo de desarrollo es muy consciente de que hay una parte de la comunidad que realmente se encariñó con el lore, que se sintió muy conectada a él, nosotros, gente. Pero la forma en que se estaba desarrollando antes simplemente no era el formato que funcionaba. Así que estamos viendo cómo continuar con los próximos capítulos, pero con el formato adecuado. Claro, yo creo que esto se refiere a cuando introducieron el lore como el tema principal en Just Dance 2024, que lo principal del juego era el lore, cosa que a muchas personas no les gustó. Entonces le pregunté, tal vez en algún pack de canciones en alguna temporada o algo así, a lo que me dijo: eso es todo lo que puedo compartir hoy. Entonces, bueno, a ver, yo creo que el lore, como nos lo propusieron en Just Dance 2024, no va a volver. En plan, que la temática principal del nuevo Just Dance sea el nuevo lore. Pero supongo que nos traerán el lore en algún formato como nos trajeron la precuela de la Night Swan, que era un pack de canciones. Supongo que algo así. ¿Que vendrá antes del siguiente Just Dance? Yo creo que sí. Me da la sensación de que sí. Lo que puedo decir es eso, que el lore no está abandonado. O sea, siguen trabajando con él, pero están pensando de qué forma implementarlo bien en el juego. Entonces, bueno, no sé si harán un modo como el Party Mode, un modo historia aparte. Pero bueno, gente, esto es todo lo que puedo decir hoy. Esto es todas las preguntas que me dejaron hacerles. O sea que espero que os hayan gustado las preguntas que le hice. O sea, tampoco que podía estar ahí toda la mañana preguntándole cosas. O sea que si hubiese dependido de mí, les habría hecho 800.000 preguntas. Pero claro, esto tiene un límite, ¿no? El cartel que me llevé, gente. ¡Ah, qué chulo! Así que nada, este ha sido mi tour, mi primer evento de Just Dance. La verdad que me hace muy feliz poder participar en estas cosas. Como siempre, gracias a Ubisoft España por la invitación, al equipo de Just Dance que estuvo allí, que fueron súper majos, me cayeron genial. Y sobre todo al equipo de Inspira, que hace magia con cada mapa que hace para Just Dance. Y lo más importante de todo, muchas gracias a todos vosotros que me apoyan, que veis mis vídeos, que le dais like, que lo compartís. Sin vosotros este vídeo no habría sido posible. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!